¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, el maestro Genaro López, y la materia es Historia Universal Contemporánea. Estamos en la segunda parte de la clase 1 en grabada, y me encantaría saber cómo va su aprendizaje, cómo han sentido, cómo han experimentado la cuestión de el colonialismo, el imperialismo, y hoy comenzamos a platicar acerca de la Gran Guerra o la Primera Guerra y la Revolución Rusa. ¿Okay? Primero, la política antes de la guerra, la situación de Europa, ¿cómo estaba? Bueno, había un auge de los imperios, había un conflicto entre países, por ejemplo, Italia tenía conflictos con Grecia, el Imperio Austrohúngaro tenía conflictos con Serbia, pues con Croacia, con Letonia. Rusia era aliado de Serbia en contra del Imperio Austrohúngaro, pero Alemania tenía una relación como de hermandad y tenían un convenio con los rusos de no atacarse. Francia e Inglaterra todavía no hacen plenamente sus alianzas como son a hoy, pero en ese tiempo había todavía un poco de conflicto, sobre todo por el asunto del canal del Suez. Y pues había una paz armada, es decir, entre alguien tenía más armas o tenía más poder armamentístico, pues entonces se la respetaba más. Entonces no era una paz legal, sino una paz armada. Y obviamente bajo estas condiciones, pues nace el nacionalismo que provoca que nazca el socialismo. Y hay una hegemonía europea, es decir, Europa es como la potencia del mundo, ¿no? Es la que está gobernando las cosas. Vamos a explicar cada uno de estos temas en particular. Primero, el auge de los imperios, uno de los factores más relevantes de Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es llamado como el imperialismo, de lo cual platicamos ya a la vez pasada. Y luego también tenemos el conflicto entre países. Europa el poder de Europa es enorme, tiene la colonización en la India, en Asia, en África, pues nos estamos liberando del yugo y de todavía la propuesta norteamericana de querer imponerse sobre México, ¿no? Entonces, las potencias europeas están llegando a su fin. Y como les platicaba, la paz armada, entramos a una década europea donde había comenzado un proceso de desarrollo militar que la hacía la potencia más peligrosa de los siglos anteriores, porque ya teníamos pólvora, ya no era una cuestión de espadas, ni de palos, ni de piedras. Europa estaba en paz, pero era una paz legal armada, ¿no? El periodo de tiempo anterior a la Primera Guerra Mundial es conocida como la paz armada, en la que no existían conflictos en diferentes países, no así fricción, fricción sí existía. Y voy a platicarles aquí cómo surge el socialismo y el nacionalismo. Pues primero, que el socialismo es una política que se desarrolla basado en partidos, que se desarrolla basado en sindicatos, y la primera manifestación que tenemos de ella es en 1917, aunque desde 1905 ya hay un poco de conflicto. Hasta en Rusia hay varios momentos que lo vemos en unos videos cortos, en las lecciones, pero realmente es hasta 1917 cuando ya en octubre truena la guerra, ¿no? Estalla la guerra. Y el nacionalismo pues es una influencia que está en todo el planeta. Hoy les llamamos también conservadores en el sentido económico, creando una sensación de seguridad propia, es decir, vamos a consumir local, vamos a vender solo los productos locales, y hay un enfrentamiento entre diferentes naciones por este sentido, porque el capitalismo habla del libre mercado, mientras que el socialismo o el nacionalismo habla de la conservación de los productos de las naciones. Y una ideología que se desarrolla en el siglo XIX-XX, pues es la teoría de la selección natural de Darwin, ¿no? Y esto también empieza a facultar al gobierno
con esta ideología del más fuerte, ¿no? Entonces, si soy el país más fuerte, pues entonces quiere decir que puedo oprimir o puedo subyugar a estos otros países. Y creo que sería muy interesante ver la película del Señor, la serie o la saga El Señor de los Anillos, que es básicamente pues la presentación de las guerras, ¿no? Los países europeos y la situación darwiniana manifestada en la película, ¿no? La otra, la hegemonía europea, pues la unión entre Francia y el Reino Unido, que les digo, de primero tienen conflictos, pero ya cuando hacen la unión, hasta la fecha, cuando hay un conflicto en el Medio Oriente, Estados Unidos, Francia e Inglaterra son los primeros países que se alinean, ¿no? Pero de primero no era así. Ahora también estaba la cuestión alemana, la evolución alemana ya había hecho pasarse de una nación recién nacida y iba poco a poco creciendo, empezó a apoderarse y a negociar con algunos territorios africanos que los pierde, por cierto, en la Primera Guerra Mundial, tiene que entregarlos todos. Eh, Aunque sí realmente su poder, su tecnología, su poder está radicado mucho en la tecnología, desarrolló armas químicas, armas de fuego, pues sus cañones, sus tanques, su estrategia de la guerra rápida. Había muchas formas, definitivamente puedo decirles con toda confianza y uh, con rigor de que Alemania en las dos guerras tenía el rango y tecnológicamente era vanguardista. Y obviamente pues están los viejos imperios, el imperio ruso, el turco, el austrohúngaro que andaba por ahí, todavía algunos residuos del otomano, por ahí andaban todavía, pero son parte de Europa, de Europa Central, pero ahí andaban, ¿no? Entonces, y aquí pues les hago una pequeña presentación de Italia, cuál es la condición de Italia, cómo se encuentra Italia en el aspecto del territorio, y ahí lo ponemos, la situación política, pues es un sistema parecido al de Alemania, generalmente se aliaron, y su situación económica, pues vivían un desarrollo industrializado, que casi todos los países que habían entrado a la revolución industrial, pues estaban abandonando la agricultura y entrando a la fábrica, a la industria, a la fábrica, ¿no? En la situación social, pues había muchas reformas, estaban cambiando las cosas, estaban los Borbones por ahí, y que incluso todavía estaban los residuos de los Borbones de ahí, los cambios, ¿no? Y tenemos los personajes que participaron en los eventos, tenemos a Garibaldi, que se conoce como el padre de la unificación italiana. Este señor, pues, participa en las consecuencias de la Revolución Francesa, y posteriormente en marzo tenemos a Víctor Mandún, que este señor fue el último rey, cuando ya cambiamos del concepto de rey al concepto de Estado o de república o de país, que tienen sus connotaciones diferentes. Obviamente Italia tiene la pérdida de los Balcanes, esta palabra tan común que ahora usamos para definir territorios divididos. Y el Imperio Austrohúngaro, que aquí está en la imagen, el Imperio Austrohúngaro son, pues, digamos, el Imperio húngaro, o más bien el país húngaro o la raza húngara con los austriacos, y forman el gran imperio. Obviamente estaban interesados en Serbia. Serbia lo que no quería era ser invadida por el Imperio Austrohúngaro. Básicamente ellos creían que el Imperio Austrohúngaro estaba comprando armas para invadirlos. La situación política del Imperio Austrohúngaro pues era monárquico, y su situación económica pues cada vez iba creciendo. Su avance era muy fuerte porque aparte tenía el apoyo directo de Alemania como primos hermanos. De hecho, se le une inmediatamente en la guerra, ¿no? Es quien lo apoya. Y pues tenemos a José Francisco de Hamburgo, que pues era el que estaba gobernando, y Fernando es al que asesinan en Serbia cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y bueno, eso lo platico en otros videos. Te estoy tratando de platicarles aquí algo que no está en los otros videos, así es que vean los de las lecciones, se van a complementar. Y obviamente sí había muchos conflictos. El Imperio Austrohúngaro era una amenaza tanto para Rusia como para los territorios
del sur de África, de Europa, como Serbia o Croacia, ¿no? Otro asunto que tenemos aquí es el Imperio Austrohúngaro, el turco, perdón, que ya está en decadencia. Dicho sea de paso que Turquía es una parte que siempre se ha mantenido, se había mantenido como laico, aunque sea un país musulmán, no tienen una política que gobierne su religión. No así como Pakistán, por ejemplo, Afganistán. Digamos que este es el país más laico, aunque lo han dañado bastante, siempre ha sido como el digamos, el toque o el país que ha sido neutral y que lo han usado de enganche entre los países del Medio Oriente con Europa, ha sido siempre como el ganchito, ¿no? Todavía en las guerras anteriores que vivimos de los 90 para acá, ha sido lugares en donde han aterrizado los aviones de guerra de los aliados. Bueno, la situación política, pues, obviamente cada vez era un sultanato, igual que los otomanos, igual que los moros, eran sultanatos, o sea, no había reyes, no había imperios, no había democracia, obviamente, porque su forma de gobierno era un poco diferente, pues era de sultanatos, como de familias, ¿no? Y su situación económica, pues obviamente estaba creciendo, estaba desarrollándose, sí económicamente, pero siempre una mayor población puede producir crisis y era su situación, ¿no? Tiene una diversidad cultural, una diversidad religiosa. Esto también es importante aquí porque siempre nos dicen que los musulmanes o los turcos o los árabes siempre no quieren a los cristianos o no quieren a los judíos, pero ese es un lenguaje eurocéntrico. Realmente los otomanos o los moros o los turcos o los musulmanes o los árabes han vivido en paz con los judíos. Es hasta que los países de Europa apoyan a Israel o a los hebreos o a los judíos de mayor fuerza, prometiéndole a los turcos, por ejemplo, o a los asirios, prometiéndoles lo mismo que les prometen a los israelitas, entonces, y se los dan a Israel, no se los dan a ellos, entonces crean una crisis de odio, una situación de venganza contra Europa, y es por eso del terrorismo. O sea, la primera forma de terrorismo, el primer resentimiento hacia el terror es que les prometieron algo y se los dieron a los judíos, entonces, en lugar de dárselos a ellos. Pero en realidad, incluso la Torah, pues el Torah, la ley judía o la, la ley musulmana, que pues en origen es muy parecida, pues dice de amar al enemigo o de amar al prójimo, y entonces ellos amaban y respetaban. Los hebreos o los israelitas tenían una relación plena en Turquía con los árabes o turcos, con los musulmanes. No había ningún conflicto. El conflicto, vuelvo, se desarrolla basado en las falsas promesas que hace Inglaterra a los árabes y a los israelitas. Y obviamente tenemos que sí hay conflictos, la guerra contra Serbia y Rusia que se desarrollaba ahí, pues eran tratados del Tratado de París que ellos deseaban que siempre existiera para que no existiera este pleito que querían. Rusia siempre quiso el país de Turquía porque era lo que le daba conexión con el Mediterráneo, que le daba conexión con el Mar Caspio, que le daba relación con la Europa occidental, pues entonces hubo este conflicto con ellos, ¿no? Luego también tenemos Alemania, obviamente Alemania o Prusia, una parte de Prusia que está por ahí siempre peleando Lorena contra Francia, este asunto que al final los toma en la Primera Guerra Mundial y al final de la Primera Guerra Mundial se los tiene que regresar, ¿no? Su situación política pues era monárquica, pues, va creciendo hasta que se convierte también en el Imperio Alemán. La situación económica, pues en realidad democrática, no 100%, pero sí había algo de democracia y tenían un desarrollo económico sustentable. Obviamente su situación social era un poco malestar, sobre todo por la cuestión política o geopolítica, con qué tierra nos quedamos y qué tierra entregamos, ¿no?
¿Había conflicto? Sí, pues tenía conflicto con Inglaterra, con Francia, y tenía una relación muy fuerte con Austria y con Italia. Inglaterra, pues obviamente es la que pierde más, igual que Francia en la Primera Guerra Mundial. Pues obviamente son monárquicos, tienen una situación económica desarrollada por la reforma religiosa, por la revolución industrial. Digamos que eran los más adelantados en cuanto a la economía. Pues tenemos a William eh, Gladstone en Liverpool, que al final es uno de los políticos liberales más importantes, que fue también primer ministro en el Reino Unido en 4 ocasiones. Y tenemos a Benjamin Disraeli de Londres. Fue un político y escritor aristócrata británico que ejerció 2 veces como primer ministro en el Reino Unido y fue líder de la muy leal oposición de su majestad, y 3 veces ministro de Hacienda en el Reino Unido. Estas personas con esta ideología, pues debo decir protestante, establecen siguiendo la línea de Victoria, de la reina Victoria, de un país liberal en cuanto a la economía. Obviamente eso se convierte en enemigo de Francia, de Alemania, que tiene la idea de ser conservador y nacionalista, pero a la vez de tener una competencia y en lugar de sentarse a negociar, pues se peleaban, ¿no? O hay un dicho por ahí que dice, ¿para qué platicamos si nos podemos dar balazos? Y eso un poco pasaba, ¿no? Entonces, obviamente, Inglaterra tiene problemas con Irlanda, tiene problemas con Escocia, tiene problemas con Gales, y obviamente los va oprimiendo o los va subyugando hasta convertir en la Gran Bretaña. Entonces, recuerden, Inglaterra es solo el país de Inglaterra, pero el Gran Bretaña es Inglaterra, es Gales, es Irlanda y es Escocia. Todos esos forman el Reino Unido. Y por otra parte tenemos a Francia. Digamos que políticamente hablando ya estamos hablando de república. Se supone que Francia es la madre de las repúblicas, aunque la primera república establecida realmente es Estados Unidos. Su situación económica, pues obviamente buscaban los derechos laborales, que también eso es algo que le debemos a la Ilustración y a la Revolución Francesa. Los derechos humanos es un tema muy serio en Francia. Y no solo eso, sino realmente Alejandro, digo, Bonaparte intentaba que los derechos humanos y todo la invasión que hace a los países ocupados, como que ocupa en Egipto, en el Medio Oriente, en el sur de Europa, o sea, todo como va extendiendo el imperio francés, él va imponiendo su idea de los derechos humanos. Por eso en la primavera árabe de hace unos años, cuando llegan las Naciones Unidas y le dice a los árabes, les traemos los derechos humanos, y ellos dicen, no, no queremos nada con tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque la bandera de Bonaparte era los derechos humanos como el fin supremo del ser humano. Entonces dicen, no, nos vendió los derechos humanos y nos suprimió, nos obligó, nos colonizó, y en verdad lo hizo así. Entonces, querían liberarse de este asunto, ¿no? ¿Tenían conflictos? Pues sí, obviamente Francia tuvo conflictos con Rusia, tuvo conflictos con Italia, tuvo conflictos con Austria, pues con Alemania, bueno, con Inglaterra se terminaron, como les dije, pero estas son las condiciones que había de estos países, ¿no? Luego tenemos por aquí el concepto de Rusia, ¿no? Que la madre Rusia, ¿no? Que su situación política, pues estaban los zaristas, que lo vemos en la Revolución Rusa, que le dan, pues matan a Nicolás II y se liberan de los zares, pero se impone Lenin. Bueno, su situación económica, como siempre, es, pues tienen grandes ricos y tienen pobres. La minoría y la mayoría que eran bolcheviques y melcheviques, ¿no? Su situación social, pues muy rural, y posteriormente va transicionando a la idea
de industria, y ellos son los primeritos que compran la idea de Marx y de Hegel del comunismo. Pero para llegar al comunismo, una sociedad en común, pues hay que transicionar de las formas de gobierno que existían, en su caso eran zares, a través del socialismo para llegar al comunismo. Pues no lo logran, se quedan en lo que hoy se conocemos como lenismo, que es una interpretación doctrinal o ideológica de la filosofía de Marx. Entonces realmente nunca hemos visto tampoco aplicada, como les decía, en el capitalismo monopólico. Nunca habíamos visto claramente el capitalismo planteado de Adam Smith, como tampoco hemos visto el comunismo planteado por Karl Eduardo Marx, ¿no? Ahora, ¿cómo está Serbia? Quiero que noten a Serbia ahí pequeñito, abajito de Austria, en uno verdecito que está ahí, a un ladito Montenegro de Bulgaria y Rumania por allí. Rumanía por ahí. Serbia es una nación balcánica, es decir, que fue dividida entre Austria y Hungría, y entre otros estados que son controlados por el Imperio Otomano. Recuerden, los otomanos tenían una fuerza muy fuerte de Turquía, ¿no? Obtuvo la independencia nacional de los otomanos en 1800, es decir, en el siglo XIX ellos apenas están siendo liberados. Entonces, a finales del siglo XIX ya tienen un conflicto muy serio con el Imperio Austrohúngaro, tienen miedo que los invadan. Y obviamente cuando el rey Pedro toma el control en 1903, la nación Serbia se moderniza, se libera y experimenta un crecimiento económico y comienza a desprenderse del Imperio Austrohúngaro. Serbia también se convierte en un puerto para el nacionalismo y el pan-eslavismo, eslavismo, que son los eslavos, pues son primos hermanos, todos ellos, ¿no? Bulgaria, luego ya después viene Letonia, Lituania, Croacia, todos estos vienen ahí que todavía no se presentan hasta después de la Primera Guerra Mundial. Las tensiones entre entre Hungría y Austria, o el Imperio Austrohúngaro, crecen muy fuerte con Serbia. Tenían como guerrillas los serbios de adolescentes, que les explicaba en los videos cortos. Lo mata un adolescente a, al, al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Y Estados Unidos, pues su economía ya había tenido una mejora considerable. Entre 1861 y 1865, su guerra civil entre la sociedad del norte y del sur, entre las sociedades ricas y pobres, entre comerciantes y burgueses, entre agrícolas, pues empiezan a formarse, y nace lo que es los Estados Unidos. Las 13 colonias compran, le compran a Alaska a Rusia, nos quitan o nos compran en los años 40 del siglo XIX, nos compran unos territorios muy económicos y le compran una parte a Francia. Entonces se convierten en los Estados Unidos. Y esa es la idea fuerte, estados, es decir, como estados como repúblicas. Cada estado es como una república, y si los unimos todos, entonces vamos a hacer un poderío. Y esa es la intención que hace también Rusia después de la Segunda Guerra Mundial para formar la URSS, y eso es lo que hace posteriormente, en los años 90, a finales de los 80, 90, el mercado común europeo, que hoy se conoce como el mercado europeo o el euro, ¿no? Es la idea de unir muchos estados, países, en formar un gran país. Y tenemos por aquí la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que les decía, comienza cuando nosotros estamos terminando nuestra Revolución Mexicana. Ahora, no voy a explicar eso porque ya lo platiqué en otros videos y no quiero repetirte la misma historia, pero si tú quieres, puedes buscar a Diana Uribe y te va a explicar un poco más de esta idea. Yo hoy me interesa muchísimo platicarte la postura de México en la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Hay dos cosas que quiero rescatar. La primera es que el 16 de enero de 1917 le llega a México, bueno, más bien los Estados Unidos, a través de su cuarto 40, descubren un mensaje, un telegrama
que Alemania le está mandando a México, donde le promete que si se une a ellos, si México se une a Alemania o a la triple alianza, si se une para atacar a Estados Unidos, se le van a regresar los estados de Texas, los tres estados, ¿no? Nuevo México, Texas y Arizona, se nos los van a regresar si los apoyamos. Obviamente esto Estados Unidos lo recibe como una amenaza directa. Ya para eso ya le había pedido al presidente Venustiano Carranza, era así, Inglaterra le dice a Estados Unidos que nos diga, y Estados Unidos nos dice que por favor nosotros no participemos ni apoyemos a los alemanes ni a los territorios ni a los países que están en guerra. México sabiamente le dice que somos un país neutral y que solo tendremos esa postura, y le pide al gobierno inglés que si tiene algo que decirle a México, se lo diga a él y que no envíe a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos se disculpa por haber sido el tercer país en discordia ahí y pues se queda en paz las cosas. Sin embargo, México le habla a los países latinoamericanos para mantener fuera de la guerra, que Latinoamérica se mantenga fuera de la guerra. Parecía que tenemos éxito con Centroamérica y algunos países de Sudamérica, entre ellos Argentina, pero posteriormente pues no se llega a un acuerdo y se refuta la propuesta de México. La propuesta de México también incluía que si por alguna razón los países latinoamericanos se ven involucrados o tienen que participar en la guerra porque los Estados Unidos o los países en guerra no se involucran, entonces tendríamos que tomar la decisión respecto a las circunstancias que estuvieran viviendo. Es decir, que entiendo que están diciendo que se va a terminar el asunto de la neutralidad. Es muy interesante ver este tema. La otra cosa que creo que esto es lo que les comentaba cuando le piden a México que no intervengan. Entonces, los países que están en guerra, pues es Hungría, Alemania, Francia, Japón, Montenegro, Gran Bretaña, Serbia, el Imperio Austrohúngaro están en guerra, ¿no? Y para finalizar la guerra, esto tampoco lo menciono en los videos cortos, está el Tratado de Versalles, que es el Tratado de Paz. Bueno, fue un tratado que se firmó para terminar la Primera Guerra Mundial. Primero se hace un armisticio, el armisticio es como un cese al fuego. Vamos a comenzar un tratado de paz. Y eso se firmó el 11 de noviembre de 1918. Y es hasta en noviembre de 1919 que entra en vigor. En junio, el 28 de junio entra en vigor de 1919, perdón, se firma ya el Tratado de Paz y entra en vigor el Tratado de Versalles el 10 de enero de 1920. La cosa es que Alemania se queda muy resentida y muy enojada porque para empezar no le invitan. Entonces el Tratado de Versalles es un tratado de injusticia contra Alemania. Porque para empezar, Alemania sí es la más fuerte, digamos que es la más seria o la más involucrada en la guerra y parecía el cabezal, ¿no? Parecía la principal, la que encabezaba la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Sin embargo, crearon un resentimiento hacia Europa y hacia los Estados Unidos, lo explico a continuación. El Tratado de Versalles tenía 5 cláusulas: territoriales, militares, morales y políticas, económicas y laborales. Explico algunas. Primero, el Tratado de Versalles hablan de ponerle fin a la democracia secreta, es decir, ya no vamos a andar con secretos, vamos a platicar las cosas de forma libre, democrática, y vamos a hacer la sociedad de naciones. Y también hablaban de una libre navegación de Europa, hubiese guerra o hubiese paz. La desaparición de las barreras económicas, es decir, vamos a establecer el libre mercado. Aquí ya vemos la tendencia de terminar con los nacionalismos y empujar el capitalismo. La reducción de las armas nacionales, sobre todo Alemania, le prohibieron tener ejércitos y desarrollar cierto tipo de armas, por ejemplo, químicas, y desarrollar tecnológicamente el armamentismo, lo cual no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta ya en la Segunda Guerra Mundial ya los ha rebasado a todos. Ya tiene las mejores armas de ese momento.
Hay un reajuste de las reclamaciones de las naciones europeas, pues Alemania en la pérdida tiene que regresarle a Francia territorios ocupados, tiene que regresarle a Grecia, tiene que regresar, pues dividen el Imperio Austrohúngaro. En uno de los mapas que te pongo en los videos cortos, te explico cómo aparecen entre 14 y 17 países que no existían, y pues obviamente a Austria, el Imperio Austrohúngaro lo dividen, a Austria y Hungría, pues Alemania la parten también, le quitan muchas partes territoriales. Alemania no está en las negociaciones, tuvo que aceptar las condiciones, firmar, no había de otra, todos se le habían ya negado, ya había renunciado Rusia primero, que era un enemigo. El Imperio Austrohúngaro renuncia pues Italia termina dándole traición. Se crea la Sociedad de Naciones para garantizar la independencia política y el territorio de países tanto chicos como grandes, y entonces se le establecen estas cláusulas a Alemania. Número uno, las altas partes contratantes, es decir, los países que contratan, Francia, Inglaterra, para subyugar a los alemanes, ¿no? Mantener relaciones entre las naciones, respetar todas las obligaciones en justicia y honor, observar el derecho internacional, adoptar el presente tacto que instituye la Sociedad de las Naciones, y sustitución o devolución de los territorios ocupados. Alemania se encarga de todos los gastos de la guerra. Obviamente era impagable. Y pues Alemania es humillada. Alemania es considerada como el prietito del arroz, y, y obviamente este enojo, esta ira, este odio empieza a crecer, y digamos que de alguna manera nace el resentimiento de Alemania, que capacita o habilita para que los alemanes le crean a Hitler que realmente ellos son un pueblo poderoso y que pueden vengarse, y por poco lo logran. Hasta aquí vamos a parar. Agradezco su atención. Les encargo que lean las lecciones, la parte escrita, la teoría, que vean los videos, que contesten los quiz. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza estoy para atenderles, y nos vemos en los videos en vivo. Muchas gracias y hasta luego. Estamos en contacto.